En Tepito, las calles siempre han estado llenas de vida y de muerte. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. El aire denso olía a incienso barato, sudor y sangre seca. Entre puestos callejeros y altares improvisados, me encontré frente a una figura enorme de la Santa Muerte iluminada por velas que parecían respirar junto conmigo. Yo no estaba preparado para lo que vería. Al principio parecía un rezo más, una devoción cualquiera. Pero pronto entendí que había entrado en un lugar donde la fe se mezclaba con el miedo y la esperanza con la sangre. Vi cosas que nunca debieron suceder y escuché promesas que nadie debería atrever a cumplir. Desde esa noche, sé que los rezos en Tepito no siempre son para pedir milagros. Algunos son pactos, sellados con carne, con dolor, con sacrificios que ningún Dios aceptaría, pero que alguien más oscuro siempre cobra. Y antes de contarte lo que presencié, recuerda esto. Siempre puede haber terror en todos lados. Yo soy la prueba viva. Todo empezó con una invitación que jamás debí aceptar. Era de un viejo amigo de infancia, alguien con quien había compartido juegos en la calle y secretos de juventud. Hacía tiempo que no lo veía, y cuando me lo encontré de nuevo, su mirada me pareció distinta, más pesada, como si cargara algo que no podía soltar. Me dijo que había encontrado un camino, un modo de sobrevivir en un mundo que no perdona a nadie, y me insistió en acompañarlo a un rezo en Tepito. Me aseguró que no era un rezo cualquiera, que ahí se encontraba el verdadero poder. La curiosidad, mezclada con cierta nostalgia por la confianza de antes, me hizo aceptar. Nunca imaginé a dónde me llevaría esa decisión. Esa noche llegamos a un callejón estrecho, apenas iluminado por focos parpadeantes. El olor era una mezcla de sudor, alcohol y carne asada que escapaban de los puestos callejeros, pero conforme avanzábamos, el aire se volvió más pesado, impregnado de incienso barato y cigarro. Al final del callejón, detrás de una puerta metálica pintada con calaveras, nos esperaba el lugar. La bodega era amplia pero sofocante, con paredes descascaradas cubiertas de imágenes de la Santa Muerte en todas sus presentaciones. Blanca, dorada, negra, roja. Había figuras pequeñas hechas de yeso y otras de tamaño casi humano, vestidas con túnicas de terciopelo y lentejuelas. Lo que más me inquietó fue la figura central, una Santa Muerte enorme, de casi 2 metros, envuelta en una túnica roja que parecía estar húmeda. En su mano sostenía una guadaña oxidada y en la otra un globo terráqueo manchado de cera derretida. A sus pies se amontonaban botellas de tequila, cigarros, manojos de billetes doblados y hasta pedazos de pan con moho, como si todo lo que pudiera ofrecerse tuviera cabida ahí. Las veladoras crepitaban, lanzando sombras largas que parecían moverse con vida propia. La gente estaba de pie alrededor del altar, unos con la cabeza baja, otros murmurando plegarias. Me di cuenta que la mayoría no eran desconocidos, comerciantes, vecinos e incluso un par de muchachos que solían jugar fútbol en la esquina. Pero había algo en sus rostros que no reconocía. No eran los mismos que saludaban en la calle. Sus ojos parecían vacíos, fijos en la figura que se erguía en el centro. El rezo comenzó con un murmullo bajo, un cántico repetido como un eco que iba creciendo, golpeando las paredes hasta retumbar en el pecho. Yo trataba de seguir los movimientos, de no llamar demasiado la atención. Mi amigo sonreía, como si estuviera en paz en medio de aquella oscuridad. De pronto, uno de los devotos apareció cargando una caja de madera. El cántico se detuvo. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes. Cuando abrió la tapa, un gallo negro salió agitando las alas,
golpeando con desesperación. Su chillido cortó el aire y en ese instante alguien lo sujetó con fuerza. Sin aviso, le cortaron el cuello con un cuchillo tosco y la sangre comenzó a brotar, salpicando la túnica roja de la figura central. El cántico volvió, ahora más fuerte, mezclado con gritos y risas nerviosas. La sangre fue recogida en una copa y rociada sobre las manos de los asistentes, que se la untaban en la frente mientras pedían cosas en voz alta. Dinero, venganza, protección contra la policía, salud para un familiar enfermo. La mezcla de súplicas se convirtió en un murmullo desesperado. Yo me quedé inmóvil, con el olor metálico de la sangre llenándome la nariz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien lo escucharía. Intenté mirar a mi amigo, esperando alguna señal de cordura, pero él estaba de pie con las manos levantadas, recibiendo la sangre como si fuera una bendición sagrada. Una mujer, con el rostro cubierto por un velo negro, gritó que la santa pedía más, que los animales no eran suficientes. Un silencio pesado cayó sobre todos, y aunque nada más ocurrió esa noche, esa frase quedó flotando como una amenaza. Me estremecí. Supe en ese momento que lo que había presenciado no era devoción, ni siquiera superstición. Era otra cosa, algo más profundo y oscuro. La Santa Muerte no estaba ahí para recibir flores ni plegarias inocentes. Lo que pedía era sangre, y yo ya había cruzado la puerta de un lugar del que sería muy difícil salir. Después de aquella primera noche, pensé que no volvería. La imagen del gallo degollado y los rezos enloquecidos me perseguían en sueños. Pero mi amigo insistió. Me decía que lo que había visto era apenas la superficie, que había algo más grande detrás, un poder real que se sentía cuando uno entregaba algo de sí mismo. Al principio me negué, pero la manera en que me miraba, con esa mezcla de compasión y desafío, terminó por convencerme. Y así regresé. La segunda reunión no fue en la misma bodega, sino en un lugar aún más oculto, al fondo de un edificio derrumbado. Las escaleras estaban llenas de grafitis y basura, y el silencio de ese lugar contrastaba con el bullicio de Tepito en las calles cercanas. Al entrar, noté que había menos gente, pero su mirada era más intensa, como si supieran exactamente a lo que habían ido. El altar era parecido, aunque más pequeño. La figura de la santa estaba vestida de negro esta vez, con detalles dorados en la túnica y una guadaña aún más grande, brillante como si la hubieran pulido para la ocasión. A su alrededor había copas metálicas y cuchillos colocados con cuidado, como si fueran herramientas de un cirujano. El ambiente era distinto, menos bullicioso, más íntimo. Todos hablaban en susurros, y en el centro había una mesa cubierta con un paño rojo oscuro. En ella, un cuenco vacío esperaba. Cuando los cánticos comenzaron, alguien explicó que ese ritual no era para pedir, sino para pactar. Para obtener algo, uno debía entregar una parte de sí mismo. El precio era la sangre. Uno por uno los presentes fueron acercándose a la mesa. Cada uno se cortaba la palma con un cuchillo y dejaba caer su sangre en el cuenco. Algunos lloraban, otros reían, como si ese dolor los acercara a lo que buscaban. Después levantaban las manos y murmuraban sus deseos. Que la santa me proteja del enemigo, que me dé dinero para pagar la deuda, que me quite la enfermedad. Cuando fue el turno de mi amigo, lo vi apretar los dientes mientras la sangre resbalaba por su brazo hasta el cuenco. Después levantó la vista y con voz firme pidió poder, pidió respeto, pidió que nadie pudiera tocarlo. Me temblaban las piernas. Cuando me señalaron, sentí que si me negaba podría desatar algo peor. El cuchillo estaba frío, y apenas lo pasé por mi piel, una punzada de dolor me recorrió el cuerpo. La sangre cayó, espesa, mezclándose con la de todos los demás, y en ese instante sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No eran solo gotas cayendo en un recipiente,
Era como si una parte de mí se hubiera arrancado y hubiera sido absorbida por esa figura que nos miraba desde el altar. Los cánticos se intensificaron. El cuenco fue levantado por la mujer del velo negro, la misma que había hablado la noche anterior. Sumergió sus dedos y trazó cruces de sangre en la frente de cada asistente. Cuando la suya llegó a mí, me susurró al oído: «Ya no puedes volver atrás». Las palabras se me quedaron grabadas como hierro candente. La multitud gritaba, reía, lloraba. Algunos cayeron de rodillas como poseídos. Y yo, con la sangre seca en mi palma, me di cuenta de que había sellado algo de lo que no comprendía las consecuencias. En medio del frenesí, la mujer volvió a hablar, pero esta vez con una voz que parecía no ser suya. La santa quiere más. La santa pide vidas. El murmullo de los asistentes se volvió un rugido. Nadie se sorprendió, nadie se horrorizó. Al contrario, muchos asintieron, como si ya lo hubieran esperado. Mi corazón latía fuerte. Miré a mi amigo esperando encontrar en su rostro la misma duda que me consumía, pero lo único que encontré fue una sonrisa torcida. Una sonrisa de alguien que ya había aceptado pagar cualquier precio. Ese fue el momento en que entendí que lo que había empezado como un simple rezo se había convertido en un pacto, y que tarde o temprano alguien tendría que pagar con su vida. Las noches siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel cuenco lleno de sangre y escuchaba la voz de la mujer del velo negro susurrándome que ya no podía volver atrás. Pensé en alejarme, en fingir que nada había pasado, pero dentro de mí había una mezcla peligrosa: miedo, curiosidad y una parte oscura que quería saber hasta dónde podían llegar. Y esa oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. Mi amigo volvió a buscarme. Me dijo que esa noche habría un ritual distinto, uno que solo los verdaderos devotos podían presenciar. Yo intenté negarme, pero me sujetó del brazo y con una mirada firme me dijo: «Si no vienes, te van a venir a buscar igual». Lo seguí. Caminamos por calles vacías de Tepito, donde las luces apenas alcanzaban a iluminar las paredes cubiertas de grafitis y sombras. Llegamos a una vecindad abandonada. Su portón oxidado chirriaba como si protestara al abrirse. Dentro, el silencio era sepulcral, roto apenas por el eco de nuestros pasos sobre el suelo húmedo. En el patio central habían levantado un altar mayor, mucho más imponente que los anteriores. La Santa Muerte estaba vestida esta vez con una túnica blanca que brillaba bajo la luz de decenas de velas. A su alrededor, ofrendas, montones de comida, botellas, joyas, armas. Todo parecía estar allí como un tributo a cambio de algo que aún no entendía. Pero lo que me heló la sangre no fue la figura, fue lo que trajeron después. Un hombre entró arrastrando a alguien. Sus ojos estaban cubiertos con una venda y sus manos atadas con un cordel. Su respiración era agitada y aunque intentaba gritar, su voz estaba ahogada por la tela que le cubría la boca. Era un joven, quizás mi edad, quizás más joven. Lo colocaron de rodillas frente al altar. El silencio se apoderó del lugar. Todos lo miraban con expectación, como si ya supieran lo que vendría. Yo me quedé paralizado, el corazón golpeándome en el pecho como queriendo escapar. Intenté moverme, retroceder, pero mi amigo me sujetó del hombro y su mano temblaba, aunque su mirada estaba fija en el muchacho arrodillado. La mujer del velo negro apareció de nuevo. Su voz grave y profunda retumbó en el patio. La santa pide una vida, y esta noche la tendrá. Los devotos comenzaron a murmurar plegarias, algunos lloraban de emoción, otros reían, con un frenesí que parecía inhumano. Yo no podía creerlo. Pensé que todo había sido metáfora, exageración. Pero no, esa noche la sangre ya no sería solo de animales o de nuestras propias manos. Esa noche la ofrenda sería un ser humano.
El joven empezó a forcejear, moviendo la cabeza, intentando gritar. Sus sollozos me perforaron el pecho. Yo quería detener todo, pero una parte de mí sabía que si abría la boca, si mostraba duda, podría convertirme en el siguiente. Mis piernas temblaban y la bodega parecía cerrarse sobre mí. Uno de los hombres tomó un cuchillo ceremonial y lo levantó hacia el cielo. Todos coreaban, pedían, rogaban. El muchacho lloraba. El filo brillaba con las llamas de las velas y el tiempo parecía haberse detenido. En ese instante sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No podía más. Y fue ahí, en medio de ese horror, donde comprendí que lo que estaba presenciando no podía quedar en silencio. Antes de contarte lo que sucedió cuando el cuchillo descendió, necesito que hagas algo. Suscríbete ahora mismo a este canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene no es apto para cualquiera, y solo los que se atrevan a seguir escuchando sabrán hasta dónde puede llegar la devoción cuando se transforma en locura. El cuchillo cayó. La sangre brotó en un chorro que salpicó las velas, la túnica blanca de la figura, los rostros extasiados de los devotos. Algunos reían, otros gritaban «¡Gloria a la Santa!». Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentí que si me quedaba un segundo más, mi destino sería el mismo que el de aquel joven. Y entonces entendí que estaba atrapado en una espiral de violencia de la que no había salida fácil, porque una vez que la Santa Muerte recibe una vida, ya nada vuelve a ser igual. Después de lo que vi esa noche, sentí que mis piernas ya no me sostenían. El cuchillo aún brillaba bajo la luz de las velas, goteando sangre fresca sobre el suelo de tierra húmeda. El muchacho había dejado de moverse, y el silencio que siguió a su último aliento fue más perturbador que sus gritos desesperados. Los devotos comenzaron a acercarse al cuerpo. Algunos se arrodillaban y pasaban sus manos por la sangre derramada, frotándola en sus rostros como si fuera agua bendita. Otros recogían gotas en pequeños frascos de vidrio, como si guardaran un tesoro sagrado. Yo miraba todo aquello con el estómago revuelto, conteniendo las ganas de vomitar. Mi amigo me empujó hacia adelante, como invitándome a acercarme al altar. Sentí que mi respiración se aceleraba. No podía dar un paso más. La mujer del velo negro me observaba. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. Entonces lo dijo. La Santa pide más, y hay quienes aún no han pagado. Su mirada se clavó en mí. Un escalofrío recorrió mi columna. La multitud giró lentamente hacia donde yo estaba. Era como si todos supieran lo que venía. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Él todavía no ha ofrecido lo suficiente, murmuró la mujer, y las palabras fueron como un sello de sentencia. Me quedé helado. La idea de convertirme en la siguiente ofrenda me atravesó como una daga invisible. Mis piernas comenzaron a moverse solas, retrocediendo paso a paso. Los cánticos se hicieron más fuertes, un murmullo creciente que parecía empujarme hacia adelante en lugar de dejarme escapar. Entonces, como si algo dentro de mí hubiera despertado, giré y corrí. El portón oxidado estaba abierto a medias y me lancé hacia él sin mirar atrás. Escuché gritos, pasos apresurados, algunos me perseguían. El eco de mis botas golpeando el suelo resonaba como un tambor de guerra. Tropecé con escombros, caí, me levanté con las rodillas sangrando. Solo pensaba en salir vivo de ese lugar. Los pasillos de la vecindad parecían interminables. Las velas parpadeaban a lo lejos, proyectando sombras que se estiraban como brazos queriendo atraparme. Sentía que los ojos de la figura de la Santa estaban sobre mí, siguiéndome, disfrutando mi terror. ¡Agárrenlo!, gritó alguien detrás. El aire estaba espeso, como si me costara atravesarlo. Mis manos temblaban. Mi cuerpo entero era un temblor de puro instinto. Encontré una puerta sateral medio rota y me lancé contra ella con toda mi fuerza. La madera crujió y se abrió apenas lo suficiente para dejarme pasar. Corrí por un pasillo estrecho,
iluminado apenas por una luz de neón azul que parpadeaba desde un foco colgado en el techo. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de moho, y el olor a putrefacción me hizo casi detenerme. Pero no podía parar. Escuchaba sus pasos detrás, cada vez más cerca. Rezaban mientras me perseguían, sus voces unidas en un canto que se repetía una y otra vez, como si estuvieran invocando a la misma muerte para atraparme. Finalmente vi la salida, una reja oxidada que daba a la calle. Me lancé contra ella con tanta desesperación que el metal se dobló lo suficiente para dejarme escapar. Salí tambaleando, respirando el aire frío de la madrugada como si fuera el primer aliento de mi vida. La calle estaba vacía, silenciosa. Solo el murmullo lejano de la ciudad me recordaba que seguía en Tepito. Corrí sin dirección, sin mirar atrás hasta que las piernas no me respondieron más. Me apoyé en una pared, con el pecho a punto de estallar. Cerré los ojos, convencido de que en cualquier momento sentiría una mano sujetándome desde atrás, pero nadie apareció. Solo el eco de sus rezos seguía en mi cabeza, como si todavía me persiguieran en silencio. Esa noche escapé, pero supe que no había terminado, porque aunque había dejado atrás las velas, la figura y los cuchillos, la maldición ya me había alcanzado. Había sido señalado, y en ese tipo de pactos nadie sale ileso. Y mientras caminaba tambaleando por esas calles desiertas, con la sangre secando en mis rodillas y la sombra siguiéndome a distancia, comprendí algo. Escapar del lugar era posible, pero escapar de la Santa, nunca. Creí que había escapado. Esa noche, cuando por fin logré dejar atrás las calles de Tepito, pensé que todo había terminado. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente destrozada, pero me repetía que lo peor había quedado encerrado en aquella vecindad maldita. Me equivoqué. Los días siguientes fueron un infierno. La primera noche soñé con la figura de la Santa Muerte, pero no era de yeso ni de madera. Se movía. Caminaba hacia mí con la túnica blanca manchada de sangre, sosteniendo la guadaña que chorreaba el líquido oscuro. No hablaba, pero entendía lo que quería. Me exigía lo que aún no había entregado. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Al principio lo tomé como pesadillas. El trauma, me dije, el cerebro jugando conmigo. Pero los sueños se repitieron, cada vez más reales, cada vez más intensos. Empecé a escuchar susurros mientras estaba despierto. A veces era la voz de la mujer del velo negro, otras veces el murmullo de la multitud. «Ya no puedes volver atrás», me decían. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, juraría que vi a mi amigo entre la gente. Me sonrió desde lejos, con la misma sonrisa torcida que había mostrado cuando aceptó aquel pacto. Quise alcanzarlo, pero desapareció entre la multitud como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde entonces, cada sombra en la calle me parece una amenaza. Cada rostro conocido podría ser alguien de aquel culto. No tardó mucho en llegar lo peor. Gente cercana a mí empezó a morir. Primero fue un primo que vivía en la misma colonia, un accidente extraño, un coche que lo atropelló en plena madrugada. Después, un vecino que siempre me saludaba cayó muerto de un infarto sin explicación. Cada vez que me enteraba de una muerte, el recuerdo de aquel ritual se me clavaba más hondo. Empecé a preguntarme si yo había desatado esa cadena, si la Santa estaba cobrándose poco a poco por lo que yo había intentado negar. Las noches se volvieron insoportables. En mi casa se escuchaban pasos cuando estaba solo, puertas que se cerraban solas, velas que se encendían aunque yo jamás las había prendido. Una vez encontré en la mesa de mi cocina un cigarro consumido hasta la mitad, el mismo tipo de ofrenda que vi en el altar. Vivo solo, Gustavo, y nadie pudo haberlo dejado ahí. No quise regresar a Tepito nunca más, pero en el fondo sabía que huir de las calles no era suficiente. Desde aquella noche, la Santa me sigue. No importa a dónde esté, siempre la siento detrás de mí, a veces en los reflejos de los espejos, a veces en el parpadeo de las luces, a veces en el frío repentino que me eriza la piel. He intentado olvidarlo, pero es imposible.
Cada día me convenzo más de que aquel pacto de sangre me alcanzó, aunque yo no lo quisiera. No entregué todo lo que se me pedía, y ahora pago el precio con mi tranquilidad, con mis sueños, con la vida de quienes me rodean. Te lo cuento porque quiero que entiendas que estas cosas no son juego. Hay devociones que parecen inofensivas, rezos que se sienten como supersticiones de barrio, pero detrás de algunos altares se esconde algo más oscuro, algo que no perdona, algo que siempre cobra su deuda. Si alguna vez alguien te invita a un rezo de medianoche, si ves una figura vestida de túnica roja o blanca en medio de una bodega iluminada por velas, no aceptes, no te acerques, porque lo que comienza con flores y oraciones puede terminar con sangre y maldiciones. Yo lo aprendí de la peor manera, y cada noche cuando cierro los ojos, sigo viendo esa sonrisa torcida, sigo escuchando los cánticos, sigo sintiendo la guadaña sobre mi cuello. No sé cuánto tiempo más me dejará escapar, pero si algún día escuchas que mi vida terminó de forma extraña, no dudes, será porque finalmente la Santa Muerte vino a cobrar lo que le debo. Y entonces recordarás mis palabras. Siempre puede haber terror en todos lados.